Gracias, presidente, legisladoras, legisladores. La realidad, creo que en este proyecto, en este tema, estamos abordando la realidad. Tal vez no de la manera que todos querramos, miradas distintas, pero sí quiero empezar diciendo eso. Estamos tratando un problema de realidad. Y en eso valorar que el Estado nacional, que el Estado provincial, que los estados municipales, he escuchado en estos últimos días y leído a trabajos de muchos consejos deliberantes, de muchos municipios, miradas de muchos intendentes, con una acuciante necesidad de resolver un problema de la realidad. Pero sí, yo quiero plantearlo en términos de derecho, no de desecho, de derecho. Y en eso sí tengo una mirada contrapuesta a las últimas dos que ha expresado el oficialismo, no al miembro informante del bloque. Porque yo no vengo acá a discutir la usurpación, no vengo a criminalizar desde una mirada penal la injusticia social y la desesperada forma de nuestro pueblo de acceder a un derecho constitucional, sagrado, básico, elemental, que es tener un techo donde cobijar a su familia. Voy a empezar por una cita literaria, porque a veces la literatura nos ayuda a mirar la realidad, aunque reconozco que no es solo literaria, pero quédense tranquilos que es de nuestra, la reconocida como la obra emblemática, tradicional de la República Argentina. Es el pobre en su orfandad, de la fortuna el desecho, porque naides toma a pechos el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Martín Fierro. José Hernández, liberal, pero integracionista. Hoy diríamos que buscaba algún mecanismo de inclusión social frente al modelo que triunfó. Mi mirada parcial es que fue con 3 guerras que se constituyó el Estado oligárquico argentino. La guerra del centro contra el federalismo, la guerra que terminó contra el Chacho Peñalosa, pero que fueron varias décadas, la guerra contra el gaucho, digamos, la guerra contra un modelo de país desarrollado, independiente, autónomo como era el Paraguay, en esa vergonzosa parte de nuestra historia, la guerra de la llamada Triple Alianza. Triple por no nombrar a las potencias extranjeras que estaban atrás, ¿no? Solo nombrar a Uruguay, Argentina y Brasil, los pocos momentos en que se unieron en esos tiempos de la historia. Y después la guerra, porque en los tiempos en que escribía esto José Hernández, en la vuelta del Martín Fierro, la vuelta de los pagos donde había preferido vivir con los paisanos, los indios, y no esclavizado por un policía que lo tenía para trabajar para ellos. La guerra, el genocidio en nuestras tierras. Entonces, y me gusta la palabra naides. Pino Solanas, que hoy se lo recordaba y lo quiero nombrar para hacerle un homenaje, que hizo la película Los Nadies. En nuestra región, nuestro pueblo habla de nadien, que diríamos con Fontana Rosa, que cuando se le da más fuerza a la palabra, no es lo mismo decir nadie que decir nadien, ¿no? Y son los nadies, son los nadien, son los naides, como dice el Martín Fierro, de esa realidad. Venimos a hablar desde una perspectiva de derecho, no de criminalización. Por eso no venimos a hablar de usurpaciones, venimos a hablar de garantía del derecho al acceso a la vivienda, de
función social de la propiedad. Pero voy a hacer una segunda cita. A veces también la religión, yo no soy religioso, pero a veces la religión, así como la otra no era una cita literaria del todo, pero era literaria, esta es una cita religiosa, aunque les puedo aceptar que no es tan religiosa. Pero la dice el Papa Francisco. Techo, trabajo y tierra. Dijo el Papa Francisco, una casa para cada familia. Hoy hay tantas familias sin vivienda, o bien porque nunca la han tenido, los nadie, o bien porque la han perdido por diferentes motivos. Hubo políticas llevadas adelante desde los estados, el neoliberalismo es una de esas que ha hecho perder a muchos la familia. Pero, perdón, estoy hablando yo, quería que hable el Papa. Familia y vivienda, dice el Papa, van de la mano. Pero además un techo para que sea hogar tiene una dimensión social, comunitaria. Hoy vivimos en inmensas ciudades que se muestran a veces modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz, pero se le niega el techo a miles de vecinos y hermanos nuestros, la mayoría niños. Techo, trabajo, tierra, dice el Papa. Seguro que algunos van a hablar de empezar a calificar de pobrismo populista, ¿no? Y generar la grieta en contra del riquismo meritocrático, como quieran llamarlo. Yo creo que es momento de tender puentes. Y la tercera cita es más académica, tiene que ver con la historia. Yo uso la literatura, la religión y la academia para ver si podemos acercarnos a un problema de la realidad. Dice una gran académica de nuestra región, de la Universidad Nacional del Comahue, una historiadora, Susana Bandieri. Bueno, había hecho algo más largo, pero lo voy a reducir. Cuando habla justamente de los orígenes de nuestro territorio, de los orígenes de la finalización del genocidio a nuestros pueblos originarios, que tienen derechos también a la tierra y la vivienda, están consagrados en la Constitución y en las leyes. Debería tener en esta ley también una prioridad particular. Pero dice, de la voluntad de poblar, del liberalismo, nunca se cumplió. Pero dice, voy a tratar de, que si no, ser objeto. En resumen, dice Susana Bandieri, además de las ya mencionadas, se dictaron durante fines del siglo XIX y los primeros del XX 51 leyes nacionales especiales y 7 decretos con el fin de adjudicar tierras en los territorios nacionales. Resumo. No se fomentó, dice Susana Bandieri, la ocupación real de la Patagonia. Se hizo el afianzamiento de la gran propiedad. Se repartieron más de 15 millones de hectáreas entre 1.826 beneficiarios. Repito, 15 millones de hectáreas entre 1.826 beneficiarios, que además varios aparecían doble, porque creaban sociedades, etcétera, etcétera. Sabemos que siempre tienen el mecanismo. Si hacemos eso, dice Susana Bandieri, la cifra final se reduce considerablemente. Bueno, este es el origen de muchas de las cuestiones. Por eso quiero sí con algo que planteó la gobernadora, y en esto quiero decir que mis críticas escuché con mucha atención y quiero valorar a las dos funcionarias, Laura Peril y Inés Pérez, que vinieron a la comisión, porque creo que es un proyecto con una mirada del Ejecutivo, con una mirada hasta diría programática, con una mirada del que tiene el interés en llevar adelante un programa. Por eso digo, el programa no es el problema, y las cuestiones que critico no están ahí, están en la legislatura. Porque nosotros somos los que tenemos que consagrar derechos en el marco de la Constitución, definir políticas públicas, generar financiamientos, explicitar instrumentos sobre los cuales después se deduce un programa resolutivo, reglamentario,
para que el Ejecutivo lo pueda llamar. Creo que desde estos organismos nos brindan, y desde el Ejecutivo, un programa, pero sí estoy convencido que hay que plantearlo en términos de derecho. Y cuando escuché las dos intervenciones anteriores, que quieren desde la criminalización penal plantear esto, no comparto eso. Mi mirada es otra del derecho y la quiero explicitar. Creo que el miembro informante lo dijo también y me parece importante hacerlo así y que quede explicitado, porque después los jueces, cuando van a aplicar desalojos, que hoy estarían prohibidos por un decreto del presidente Alberto Fernández, no me acuerdo si tengo acá anotado el decreto, pero ya lo voy a encontrar, pero hay un decreto nacional que prohibía los desalojos por la situación de la pandemia. Me parece que es bueno fundamentar, y creo que así está planteado en términos de derecho, para que los jueces después cuando quieran interpretar evalúen esto. La gobernadora lo reconoce, el proyecto lo reconoce en los fundamentos, porque dice que no es un problema de suelo, coherentemente con lo que marca Susana Bandieri. No es un problema de suelo. Tenemos millones de hectáreas, incluso en las ciudades, incluso en los lugares donde es más complejo por las tierras productivas, por el mercado, pero no es un problema de suelo, y el proyecto del Ejecutivo lo dice. Es un problema de acceso al suelo. Y para garantizar el acceso al suelo hay que definir políticas desde el Estado, porque el mercado, las políticas que establece son de imposibilidad del acceso. La leía, creo que es la presidenta del Consejo Deliberante de Viedma, que decía, nuestros jóvenes no pueden echar raíces por la evaluación de los terrenos elementales. Ahora, por eso insisto, yo valoro que el gobierno nacional, que además creó un ministerio que no existía, un ministerio, le otorga presupuesto, define políticas públicas, define programas, voy a citar algunas. Perdí alguna hojita. Plan Procrear, Plan Argentina Construye, Plan Argentina hace 1 y 2, Plan Nacional de Suelo Urbano, el decreto que decía antes, el DNU 320 de 2020 que prohíbe desalojos y congela alquileres. Es decir, hay una acción, una intervención del Estado que además genera este programa de suelo urbano que también quiero valorar. Y en eso me parece, yo respeto las intervenciones que escuché anteriormente, que parece que ahora descubren la inflación. En estos últimos meses se dijo. Parece que los 4 años antes la inflación se la olvidaron. Cuando votaban el pacto fiscal, porque no lo votamos todos, sí lo votó la legislatura por mayoría. Nosotros no votamos ese pacto fiscal que reconozco y me valoro que hoy están aceptando que nos atamos las manos. Nos ataron las manos a los rionegrinos para tener recursos en la pandemia. Pero además, valoro que el Estado Nacional se haya juntado ayer con la gobernadora, no solo para recibir 2.600 millones de pesos más de una ley que posibilitamos, en la que fui partícipe, en la que fue iniciativa nuestra, que eso se comparticipa a los municipios. Se debe estar agarrando también la cabeza del ministro de Economía, porque de los 2.900 primeros fueron 290 los municipios, y de estos 2.600 van 260. 550 millones más que tienen los municipios, porque como bien decía la legisladora Alejandra Más, después el que tiene este problema acuciante de realidad son los municipios, a donde el vecino va a pedir un lote de tierra, un pedacito de suelo, un techo para cobijar a su familia. Valoro la reunión también que tuvo con el ministro Catopodis, y creo que tuvo con el nuevo ministro, ex intendente de la ciudad de Avellaneda, y que se haya firmado el convenio con la anterior ministra
Bielsa, quiero hablar en términos de derecho. Y acá hay esta ley, páginas, aparte que ya citó el legislador Barrera, hay un proyecto de regularización dominial y urbanización que ya lo presentó la legislatura, ni siquiera pero que hubiese respondido a muchas de estas políticas, y hace 6 años regularización de los barrios populares. Por supuesto que hay previas, la ley Piar, el legislador, la lucha y la legislación de la legislación de los movimientos sociales, que no haya citado el RENAVAP, que también la provincia, la 26. Pero hay derechos, y yo quiero nombrarlos y que queden explicitados: derecho al suelo, al hábitat, a la vivienda, derecho a la ciudad, derecho a los servicios, incluso a los nuevos servicios que también incorporó como derechos el presidente Alberto Fernández. Y como dice este proyecto, como dice la gobernadora, perdonen que la estoy citando más yo que ustedes, hay un problema de acceso al suelo, y para eso creo que hay que empezar consagrando derechos. Sí quiero recordar, sobre todo no para ustedes que lo saben, pero para los jueces, para el Superior Tribunal de Justicia, que creo que muchas de las normas no les interesan. Ellos se creen los que pueden interpretar y decidir las leyes como se les canten, aún contradiciendo los propios textos de la ley. Por eso me parece importante el tema de los textos de las leyes, y en eso, repito, no es a la responsabilidad de las funcionarias del Ejecutivo, que les reconozco y tiene que ser así, programática, ejecutiva, sino a la legislatura, que es la que tiene que consagrar estos derechos. Vayamos por parte. Constitución del 49, sé que a algunos no les molesta, no quiero erizar nada, pero ahí estaba consagrada la función social de la propiedad. Artículo 14 bis. Vayamos a la Constitución del 94, Pacto de Olivos. Ahí sí están consagrados todos los derechos internacionales. Ahí también está el derecho a la vivienda, el derecho a la función social de la propiedad. Pero vayamos acá más cercano, lo nuestro. Constitución de la provincia de Río Negro, por la que todos los que estamos acá juramos. Y no vayamos muy adentro. Preámbulo. La función social de la propiedad. Preámbulo. Le voy a reconocer para no ser tan subjetivo. Dice: dignificar el trabajo, promover la iniciativa privada y promover la función social de la propiedad. Preservar recursos naturales y medio ambiente. Podría leerlo. Donde dice, sí, como decía hoy el legislador, el bloque, que también dice, a diferencia de la nacional, el pueblo el que delibera y gobierna. Constitución provincial. Varios artículos que podríamos nombrar de la Constitución provincial. Empecé por el preámbulo, me voy al final, porque ese también se lo come. Yo creo que la versión que tiene el Superior Tribunal de Justicia, algunos jueces, no miran las disposiciones complementarias. Y tiene normas complementarias. Esta por la que todos los que estamos acá juramos. Y esas normas, bueno, primero, habla de las tierras fiscales, que en un plazo de 6 años tenía que hacer, que los municipios estén en condiciones de regularizar la situación de las tierras fiscales pertenecientes a los ejidos, podrán firmar a los efectos. La provincia otorgará los títulos de propiedad de tierras fiscales que sean solicitadas por los municipios.
Se priorizará, dice nuestra Constitución, la titularización de las tierras ocupadas por los indígenas, comunidades o familias que las trabajan sin perjuicio de que le asignen. No tenemos una todavía, ni por la Constitución, ni por la 26601. Seguimos planteando el tema desde la criminalización, desde las usurpaciones. Acá está derecho constitucional de nuestros constituyentes y que además reconoce nuestra Constitución los derechos preexistentes y la OIT y tantos derechos que sería bueno ponerlos en la ley, repito. Artículo 21, decía, artículo 29, el Estado garantiza la propiedad, la iniciativa privada y toda actividad económica lícita y las armoniza con los derechos sociales y de la comunidad. Artículo 29 de nuestra Constitución. Artículo 30, derecho del trabajador, inciso 8, a una vivienda digna. Artículo 42 de nuestra Constitución, la rionegrina. El Estado establece las normas que afianzan la efectiva incorporación de la vida regional y nacional, garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Igualdad en los derechos y deberes. Promueve la propiedad inmediata de la tierra que se posee. Constitución de Río Negro, a ver, lo leo, no, a mí me extraña. Promueve la propiedad inmediata de la tierra que se posee, los beneficios de la solidaridad social. Y fue una constitución cercana a los 90, ¿eh? Ya estaban esos conceptos. Por eso en la legislatura se tiene que discutir derecho, norma constitucional. ¿Por qué se va a decir qué hojas escribí? No incorporaron una coma. Después se habla de concertación, de democracia. También se construye así. Y les digo, por eso les repito, ¿acaso no fue una buena experiencia la ley 5441 por la que ya recibimos 5.500 millones de pesos? Hoy proponían, por suerte lo sacaron y lo valoro muchísimo, endeudarnos de nuevo en el mercado, cuando conseguimos a tasa baja por el Nación, crédito blando, 5.500 millones de pesos, porque tenemos un gobierno nacional federal que tiene las puertas abiertas para todos los gobernadores, que la gobernadora, ya un poco más le vamos a crear una oficina, la Casa Rosada, o en Olivos. Y al senador nacional del oficialismo provincial también, que nos está ayudando, votando las leyes y generando proyectos de ley para resolver el karma que nos dejó el macrismo con un procurador de la lawfare. Por eso tal vez falta diálogo en el oficialismo, entre algunas cosas que escucho que siguen queriendo andar la grieta, que hablan de generó el Alberto Fernández y se olvidaron de los 4 años del macrismo. Pero no me quiero ir de tema, presidente, vuelvo al derecho. 25 de la Constitución, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en la tenencia libre de mejoras. A través de impuestos generales, generamos proyectos de financiamiento de comisión que integren también los municipios, que integren varias, porque después escuchar hablar acá de un consejo, que es un órgano colegiado, solo por el Ejecutivo, eso no es un órgano colegiado. Eso es el Ejecutivo. Si creamos un consejo, convoquemos a los municipios, convoquemos a las organizaciones sociales, convoquemos a las organizaciones de trabajadores que la Constitución les consagra el derecho al suelo y a la vivienda, convoquemos a los pueblos originarios. Eso es un consejo. Pero vuelvo, artículo 75 de la Constitución, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en su tenencia, libre de mejoras a través de impuestos generales. Artículo 90. La propiedad y la actividad privadas tienen una función social, están sometidas a las leyes que se dicten. Claro, ¿y por qué no queremos dictar las leyes entonces? Para que establezcan estos mecanismos. Bueno, sabemos que también dice el 90 que la expropiación tiene que ser declarada de utilidad pública.
Tenemos que declarar muchas de utilidad pública sujetas a expropiación para que los sectores populares puedan acceder a la regularización dominial de sus viviendas. Y después que están las leyes, como la del barrio obrero, cumplirlas, porque lleva varios años y no se cumplió y no se termina de cumplir. Bueno, podría citar la ley 27.453, que habla del RENAVAP. Entonces, para sintetizar, una mirada más del derecho que de la criminalización. Lo otro que quería decir, presidente, es justamente aparte de derechos hay que definir políticas públicas. Hay que definir cómo se ayuda al acceso, a la regularización, a la urbanización. Parte de esto lo dije en la comisión, no quiero ser muy insistente. Y por eso, además, trabajamos páginas definiendo derechos, definiendo políticas públicas. Y hay una que está bastante, que es la que tiene que ver con la regulación del mercado inmobiliario. Y otra, pasando a un tercer punto, para empezar a hablar de los recursos, tiene que ver con eso. El programa nacional que nuestra provincia ya firmó con el ministerio creado, no en el país, creado por Alberto Fernández. Yo les quiero leer que para el programa nacional de recursos, a ver, lo voy a leer porque lo tengo del presupuesto. La legisladora Alejandra Mas decía 211% de aumento. 211% de aumento presupuestario. Programa 39, suelo, procrear. El programa suelo, 1.985.996.685.000. Todo el programa, 67.000 millones. 67.000 millones. Pero ¿qué dice este programa? ¿Quién tiene prioridad de las provincias para acceder? Mire lo que dice. Se tendrá en cuenta como un indicador prioritario en la definición de criterios de asignación la existencia y utilización de instrumentos reguladores del mercado del suelo. No cotizamos ahí. ¿Por qué no definimos esta ley en este programa? Ninguna. Instrumento regulador del mercado de suelo. Recuperación de la valorización inmobiliaria. Yo sé que les da miedo la palabra solamente de plusvalía. Pero si a un privado, el Estado, recurre con servicios, con gas, ¿por qué no lo va a recuperar? ¿Por qué lo va a dejar solamente para el lucro? Plusvalía urbana, habría que incorporarlo en este concepto que además está en nuestra Constitución, está en nuestras leyes. Pero parece que después, bueno, está así, banco de tierras, zonificación inclusiva, consorcios urbanísticos, fondos con afectación específica, desarrollo urbano, contribución por mejora, etcétera, etcétera. Pero estos instrumentos marcan prioridades y aparte que dice, por cada 15 pesos que pone la provincia, Nación está dispuesta a poner 85. Entonces es importante tener financiamiento de esto, porque nos permite obtener financiamiento adicional. Esto sí es en términos de eficacia y de eficiencia de un gobierno, en términos presupuestarios y de recursos que no nos sobran. Si no, a gatas vamos a conseguir el 1,6, el 1,8. Pero nosotros sabemos que ante provincia, por lo menos lo viví como experiencia en el Ministerio de Educación, que si uno gestiona bien, gestiona rápido y tiene los proyectos, ante provincias que gestionan mal, en vez del 1,6, el 1,8, que a veces nos corresponde como provincia, podemos acceder al 2, al 2,5, porque con un puntito 2 que no ejecuten provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Mendoza, es recurso importante. Por eso además hay que ser, sí, eficaz y efectivo en la gestión y en el diseño de las herramientas de recursos y de los instrumentos concretos de política pública. Las fuentes de financiamiento, el legislador Barreno habló de otras, la legisladora Alejandra Mas también habló de otras. Hay programas
también nacionales, y además, y esto perdónenme, pero quiero decirlo, ayer la Cámara de Diputados votó lo que le llaman los chilenos los recursos super ricos. ¿Sí? Está bien. Los que representan, el 40% que solo se siente representante del 0,2% del que hablaba Susana Bandieri, votaron en contra. Y nosotros tuvimos una representante del pueblo rionegro que votó en contra de la Unión Cívica Radical Cambiemos. ¿Sí? Votó en contra. De recursos para los rionegrinos, parte de esos son para la urbanización de barrios. Parte de esos son justamente para este tema que estamos tratando y que vemos que faltan financiamiento, faltan definiciones en el fondo. Y tomo la palabra, ahí sí, de sentarnos mañana mismo a diseñar nuevas leyes complementarias de estas que nos permitan llenar de recursos, pero no es solo llenar de recursos, como decía, también de política pública y también de derechos. Vayamos a los instrumentos, o por lo menos algunos instrumentos. Se hablaba de 12.000 lotes. Mire, presidente, cuando uno va al censo y al INDEC, la planificación para la provincia, por supuesto que con el censo lo vamos a ver mejor, pero en 2020 cerca de 750.000 habitantes, pongámosle. La proyección de eso para el 2025, que es la fecha del programa, que pone en 5 años 12.000 lotes, ya el INDEC la estima con todos los errores, un indicador, una proyección, 793.697. Es decir, casi 50.000 habitantes más que este año. Es decir, que los 12.500 lotes a una vivienda cada 4 personas apenas cumplen con la demanda potencial del crecimiento vegetativo. Es decir, que es una solución o una propuesta de solución para el presente, pero que no reconoce la emergencia, que no reconoce del todo la realidad. Entonces, en esto sí me parece que hay que ser más ambicioso, como decía el legislador Albrie en la comisión, y que además el otro instrumento es vincular esta política con la política pública de regularización dominial de los barrios y de las localidades enteras, como Balsa Las Perlas, que están sin regularizar. Por último, señor presidente, volver a valorar, sí, que estemos tratando esto, creo que es un avance. Podría haber sido mejor si hubiéramos tenido más voluntad de diálogos, más búsqueda de garantizar derechos, de acordar y de discutir proyectos y programas más efectivos. No fue por no voluntad nuestra, porque los presentamos, pero sí, si lo que queremos es el acceso y resolver el acceso de las mayorías populares que no lo pueden hacer en el mercado, que no lo pueden hacer sin el Estado, que no lo pueden hacer sin leyes, no es el camino de la criminalización. Las familias que desesperadamente necesitan acceder a un techo, a una vivienda, requieren de más acciones del Estado, de más acciones de igualdad, de más acciones de justicia social. El legislador alfonsinista Moró decía: no se trata de mirar cómo penalizar a los pobres, se trata de qué hacer. Anteayer, cuando se votaba la ley se trata de ver qué hacemos con los ricos. Votamos una ley para tener más recursos, pero a los que hablan de usurpadores,
siguiendo con Bandieri, Martín Fierro y el Papa Francisco, ha entrado en la procuración del Tesoro, a cargo de esa niña, al que algunos metieron preso por lawfare, ¿no? Pero hoy es nuestro procurador del Tesoro. Una denuncia para revocar el acto de escritura del lago escondido. Lo definen de usurpación de las hectáreas nuestras, de nuestros lagos, de nuestras tierras, de nuestra cordillera, por un magnate inglés. Que se adopten las medidas legales respecto a la compra fraudulenta de las estancias frontera de la provincia de Río Negro por parte de la sociedad Hayden Lake, que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el lago escondido. ¿Qué pasó con esto? Hubo una denuncia previa, la tomó el anterior procurador del Tesoro, Carlos Balbín, durante el macrismo, cuando se lo mandó a Frigerio, lo echaron. A Balbín lo echaron. Lo echó el macrismo por la denuncia de Lewis. Ahí al principio le habían dado 8.036 hectáreas. Y después también ilegalmente se compraron otras 2.760. Cambiaron el nombre de la sociedad. Después incorporaron Bocor de Charles Harrington, el hijo, el último hijo del magnate. Ninguna sociedad tiene una mujer, un hijo, un propietario argentino. No establecieron ninguna industria, ninguna... Es más, nosotros le firmamos leyes incumplidas para que usen nuestro río para generar energía. Tenían que generar la energía de impulsión, ni siquiera le cobramos las penalidades. Entonces, Pino Solana, lo quiero nombrar de nuevo, hizo también esta denuncia que seguramente Frigerio le mandó al nuevo que nombraron en reemplazo del expulsado Balbín. Bueno, esto sí es usurpación, que además de los que usurpan nuestras Islas Malvinas, nuestros sectores populares, las mayorías populares, los nadies, o los naides, como dice el Martín Fierro, están esperando mayores políticas públicas para acceder a una vivienda. Gracias, señor presidente. Bien.